Hola, ¿qué tal? Esto es Habla Chelsea, el lugar donde damos opiniones acerca de lo que sucede con el equipo Blue de Londres. Hoy día, partido empatado en el Etihad entre el Manchester City y el Chelsea por la jornada 20 de la Premier League. Goles de Reinders para el Manchester City y gol de Enzo último minuto para el Chelsea. Hay mucho que hablar de este partido, mucho de lo que está pasando con el Chelsea últimamente y de lo que ha sido en este último encuentro. ¿Qué puedo decir de este partido, en verdad? Creo que todo aficionado blue está esperando realmente una goleada por parte del Manchester City, con todo lo que ha pasado, con que Maresca se fue del equipo, estábamos sin entrenador, veníamos a jugar sin Caicedo, sin Cucurella, sin Robert Sánchez, sin Fofana. Sin embargo, este empate creo que es más de mérito para el Manchester City que una virtud para el Chelsea, porque la realidad es que el partido del equipo de Londres fue muy malo. Vamos a entrar más de lleno a lo que realmente fue el partido, la actuación de algunos jugadores, que hay muchos que han dejado mucho que desear, pero ahí vamos. Primero quiero hablar sobre McFarlane, el entrenador que estuvo hoy a cargo de el Chelsea, que es en realidad el entrenador de la Sub-21 del equipo de Londres. Realmente no tiene experiencia en este tipo de partidos, es su primer partido oficial y se le notó bastante, ya que lo que en un principio propuso es un bloque muy bajo, un Chelsea muy defensivo, ante un Manchester City que se sabía que iba a ir a proponer. En algunos tramos del partido esto se pudo observar mejor, ya que hubo una acción en el segundo tiempo, o hubo un momento en el segundo tiempo en donde Enzo Fernández acabó estando en la izquierda, en la banda izquierda, Delap en la banda derecha y Pedro Neto de 9. Con esto no quiero decir que McFarlane lo hizo mal, la verdad es que incluso me sorprendió porque le sacó un empate a un Manchester City que viene repuntando. Sin embargo, sabemos que es un entrenador interino, no es un entrenador para lo que el proyecto del Chelsea quisiera realmente. Continuando, ahora sí, leyendo en el partido, el Chelsea salió de la siguiente manera: Jorgensen en la portería, Champón, Chalobah, Badiashile, Malo Gusto, James, Enzo, Cole Palmer en el medio del campo y adelante Estevao, João Pedro y Neto arriba. Voy a hablar de cómo se desarrolló el partido desde el punto de vista del Chelsea, voy a hablar de cómo se desarrollaron algunas individualidades en este aspecto. Como lo dije, en realidad fue un partido terrible del Chelsea, pero sobre todo fue una primera parte, un primer tiempo muy malo, realmente malo. Recuerdo que hubo un momento de 20 minutos, un lapso de 15 minutos, donde todo se jugó en el campo del Chelsea. En ese lapso no tocamos ni una sola vez el campo del City, todo era replegarnos abajo, teníamos la pelota y automáticamente la perdíamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que empezando de la portería, Jorgensen despejaba balones que tal vez eran muy exigentes para Achimpong o para Malo Gusto. ¿En qué sentido? Muchos de estos balones no llegaban con la velocidad adecuada, llegaban muy bombeados y eso exigía que Malo Gusto tenga que hacer un control malo, tenga que parar rápido y fallar en el siguiente pase, lo cual siempre nos provocó algunas jugadas de peligro. 5 minutos antes que acabe el primer tiempo, justo yo decía que si llegamos al primer tiempo con 0-0 iba a ser algo muy milagroso, ya que tuvimos un palo de Haaland que por suerte no entró. Entonces yo creo que todos estos fallos defensivos realmente ante otro equipo o ante otro partido con no tanta suerte terminan en un 3-0, 4-0 en el primer tiempo inclusive. Con respecto a la otra banda, que es Achimpong, yo soy muy fan de Achimpong realmente. Yo siempre lo he defendido, creo que es un chico con bastante talento. Sin embargo, creo que este tipo de partidos demuestran que todavía no está para ser un titular indiscutible. Creo que Champón es un defensa que tú lo tienes que seguir llevando de a pocos. Creo que sí tienes que darle minutos, pero con equipos de la media tabla para abajo. Achimpong es alguien que recupera bien, está defendiendo bien, pero arriesga mucho. Achimpong la pierde y es que ahí el Manchester City recupera y nos hace el gol. Si hablamos de la central, Chalobah y Badiashile, en lo personal creo que Chalobah no lo hace mal. Creo que tiene muy buenas recuperaciones, salva algunos balones. Creo que en general no tuvo ningún error. Sin embargo, como alguna vez lo dije en mi Twitter, me parece un buen suplente. Yo creo que Chalobah es alguien que cuando lo necesites va a estar. Su nivel ha subido muchísimo, pero no es un defensa de élite con el que puedas construir realmente un proyecto y ser tu titular y tu referente en el área. Por el otro lado tenemos a Badiashile. Lo que me pasa con Badiashile, siento que en algunas acciones puntuales como ir por cabeza estuvo bien.
Sin embargo, no me da esa seguridad. Yo creo que en el gol que mete a Reinders, Badiashile pudo hacer más. Badiashile no llega a cerrar. Yo creo que un defensa con mayores virtudes sí te hubiera parado ese tiro o lo hubiera incomodado un poco más. En general, los dos centrales cumplidores, bien, no hubo ningún error fuerte que nos condicionara el partido. Así que para mí, una nota aprobatoria en general para la defensa. Respecto a malo gusto, quiero hablar más adelante, porque creo que sí es importante darle un apartado específico a malo gusto. En el segundo tiempo entra Hato, que lo hace por Achampong. De malo gusto se va a la otra banda, Hato está por izquierda, y me parece que lo hace muy bien. Me parece que Hato, que no ha estado teniendo muchos minutos, entra y más allá de una primera acción en donde sí casi nos perjudica porque hace un mal pase, su partido es muy bueno. O sea, tiene una jugada en donde casi acaba una asistencia para gol, luego el Chelsea termina fallando, pero de ahí estuvo muy correcto en la marca, estuvo muy bien, dando los pases, cubriendo las marcas, retrocediendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Hato sí es un jugador que merece más minutos. Ahora que vemos que Cucurella ha tenido una pequeña lesión, ¿no? Que sí, Hato debería tener más minutos. Ahora sí, quiero hablar de malo gusto. Malo gusto realmente no es un jugador que a mí me apasione. Muchas veces lo he criticado por su desempeño, no tanto porque él sea malo, que sí es un poco limitado en algunos aspectos, más que todo por cómo se lo utilizaba dentro de un esquema donde muchas veces terminó en el centro del campo siendo él quien genere el juego cuando claramente no es su mayor virtud. Creo que desempeñándose como lateral es bastante cumplidor. Hoy ya jugó en lateral izquierdo al principio y se lo vio con bastantes dificultades para sacar el balón, para detener a su marca. En el segundo tiempo, si bien tiene estos errores de marca todavía, creo que el momento de generar el gol lo hace muy bien. Entonces tengo opiniones muy divididas respecto a malo gusto, porque no es un jugador que me encante, pero tiene esas pequeñas acciones donde corre el balón, lanza un buen centro sin que nadie se lo espere y marcamos gol. Entonces, siento que defensivamente no es el jugador que yo quisiera dentro de mi lateral y jamás va a poder suplantar a Reece James, e incluso yo diría que probaría más a Achampong antes que a malo gusto. Sin embargo, para una rotación en un segundo tiempo donde hay un partido cerrado y lo cubres bien defensivamente con 3 defensas, él no tiene que encargarse de esa parte de la marca. Creo que es un jugador que te puede servir y te puede aportar algunas cosas. Respecto al medio campo, muy bien Enzo, muy bien Reece James. Creo que no tengo mucho que decir sobre estos dos jugadores. Enzo Fernández cada partido siempre te da un empuje gigante, siempre es uno de los jugadores que más te da en el campo. Hoy fue recompensado con un gol estando en el lugar donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar. Salvo algunas cosas tácticas en donde estuvo por izquierda, más que en la base de la jugada, que es a mí donde más me gustaría verlo. Creo que se está desempeñando bien. Creo que es un jugador que te da garra, te da buenos pases. Hoy estuvo muy preciso, por ejemplo. Creo que de los 2-3 mejores jugadores que estuvieron hoy en el campo. Muy buen partido del argentino. Y de Reece James, igualmente. Otra vez, sin lugar a dudas, ha sido el jugador más determinante y el mejor jugador dentro del campo. Tiene un pase muy preciso, te recupera balones, demuestra ese liderazgo que alguna vez se le pidió. Entonces creo que Reece James y Enzo Fernández hoy día deslumbraron. Creo que fueron una pareja de medios muy buena y nada que criticar a todos los jugadores. Por el otro lado tenemos a Cole Palmer. Cole Palmer, lo voy a decir y lo voy a decir siempre, Cole Palmer siempre en equipo titular. Sin embargo, hoy día fue uno de los peores partidos que yo le vi a Cole Palmer. Se lo vio muy errático en los controles, no me acuerdo, pero muy pocos controles realmente los hizo como nos tiene acostumbrado. Creo que decidía mal, no llegaba a algunos balones. Quiero creer que es cosa de un partido y que tal vez viene arrastrado alguna molestia de la lesión o la falta de ritmo, pero creo que este Chelsea necesita la mejor versión de Cole Palmer para poder seguir luchando por esos puestos de Europa. Esperemos que el próximo partido contra Fulham ya se pueda ver a un mejor Cole Palmer, que por fin tuvo sus 90 minutos completos después de su lesión. En el segundo tiempo entra Andrei Santos. Creo que Andrei Santos, junto con Enzo y Reece James, fue el otro mejor jugador del partido. Qué bien entró el brasilero y qué tanto necesitaba un partido así, supliendo a Caicedo. Y yo creo que, como vi en Twitter de Pablo Espinosa de la media inglesa, el recambio de Caicedo cuando Caicedo no puede estar en los partidos es Andrei Santos. Ya basta de experimentos de James al medio. Cuando tienes a Andrei Santos,
que hoy día lo ha hecho muy bien. Hoy ganó mucha confianza también con ese partido, recuperando balones y distribuyéndolos. Creo que el nuevo entrenador que venga, que probablemente sea Roseñor, que ya lo conoce, Andrés Santos, tiene que seguir apostando por el brasilero, porque el talento está ahí. En el Estrasburgo se veía cómo realmente lo hacía muy bien. Yo creo que esas cosas pueden explotar en este Chelsea, que sí necesita esas rotaciones de calidad. Ahora vamos por el ataque. Comenzamos por Estevao, que realmente no puedo emitir una opinión certera con Estevao, porque solo estuvo 45 minutos y que casi ni tocó el balón. Y cuando tocó el balón realmente no tuvo esa relevancia que Estevao mayormente tiene. Se ve un poco errático incluso en algunos desbordes, pero no sé si era una cosa de Estevao o una cosa general del equipo, que el primer tiempo nadie particularmente lo hizo bien. Me hubiera gustado ver más tiempo a Estevao, hubiera sacado a Chempong, hubiera retrocedido a Reece James y hubiera puesto a Andrés Santos ahí, hubiera dejado a Estevao, ya que con un 1-0 el City no se iba a replegar, porque no es un equipo que se repliegue, iba a salir a buscar el partido, y creo que Estevao te podría haber hecho daño en ese tiempo, ¿no? Creo que sí estuvo mal, pero espero que con el nuevo entrenador también se den más minutos a Estevao en el siguiente partido. Realmente creo que Estevao necesita los minutos, y creo que realmente también el Chelsea necesita que Estevao goce de esos minutos. Ahora hablemos de João Pedro. Lo que sucede con João Pedro es que ya van muchos partidos, reafirma que no es un 9 goleador. No podemos depender de eso. Si bien cuando empezó el Mundial de Clubes, el comienzo de la temporada, se vio un João Pedro que metía goles, creo que al menos los que seguían la Premier League y un poco el Brighton sabían que João Pedro no es ese tipo de jugador. Ya van varios partidos últimamente en donde realmente João Pedro no se ve que esté destacando en algún apartado dentro del juego o ayudando. Yo siento que pierde muchos balones, no se asocia bien con los jugadores, o está muy ido del partido, incluso a muchos metros del área, que es donde debería estar o tener mayor efectividad. Yo realmente quiero que João Pedro recupere su nivel. Sin embargo, a este paso necesitamos un 9 que pueda marcar goles o que pueda tener mayor participación dentro del juego. Preocupa mucho el nivel de João Pedro, sinceramente. Creo que es algo muy recuperable. Sin embargo, creo que es urgente ver opciones ante un João Pedro que no lo ha estado haciendo todo bien. Luego su cambio en el segundo tiempo entra Delap. Déjenme decirles que ha sido también uno de los mejores partidos de Delap desde que llegó a Chelsea, porque se lo vio bastante participativo, ganando balones, segundo el espacio, gira a la defensa, casi mete un gol. Ese es el Delap que este Chelsea necesita. Últimamente Delap ha estado más en boca de cualquier aficionado por las amarillas tontas que se gana que por lo que realmente ha estado jugando. Entonces este partido esperemos que sea uno de esos partidos en donde Delap se gane de confianza y empieza a demostrar esa versión que se veía en Ipswich y no la versión que últimamente se estaba viendo en Chelsea. Y Delap hoy día demostró eso. Por último, el que tuvo el peor partido de todos hoy día, Pedro Neto. Muy mal partido del portugués realmente. Muchos balones perdidos, pases demasiado erráticos, muchas veces él mismo enredaba con la pelota y perdíamos la posición del juego. En ese sentido, creo que Pedro Neto, desde que lo vi, ha sido su peor partido, pero también es una consecuente de muchos partidos atrás que viene no teniendo su mejor desempeño. Tal vez uno que otro destello, uno que otro gol, pero en general siento que ese Pedro Neto que desborda, ese Pedro Neto que te tira un buen centro, lo ha ido perdiendo con el tiempo. Que se me entienda, Pedro Neto, un muy buen jugador. Creo que con Estevao, los mejores dos extremos que tenemos, porque luego están Garnacho y Gittens, que la verdad a mí no me convencen. Sin embargo, el nivel de Pedro Neto últimamente no ha sido el que el Chelsea necesita. Necesitamos un Pedro Neto que desborde, necesitamos un Pedro Neto que tire mejores centros, no, pero sí es necesario que este Chelsea tenga la mejor versión de Pedro Neto si realmente quiere seguir luchando por puestos de Europa. Y si no, final de temporada, si Pedro Neto sigue con este nivel, urge ir por un extremo. Con esto llegamos al final. Para mí, un punto bastante amargo, si bien un punto que en otro contexto realmente nos hubiéramos dicho es un buen punto, por la forma en cómo se dio, por la forma en cómo el Chelsea jugó, me parece un punto muy amargo. Esperemos que mejoren con el nuevo entrenador, que seguramente es Roseñor, y que se potencie a los jugadores que ya tenemos. Si te ha gustado el video, quieres ver más contenido del Chelsea, te invito a que comentes en este video, suscribas, le des a la campanita y me ayudaría mucho a seguir creciendo en este proyecto que está comenzando. Blue is the color, football is the game. Gracias.